8 muertos, 11 heridos. Este es el saldo del atropello masivo con una furgoneta registrado en Nueva York. Las autoridades estadounidenses señalan que lo investigan como un ataque terrorista. Lo han calificado como el mayor atentado en la ciudad durante los últimos años. El agresor fue herido y detenido. Nicolás Sánchez O'Donovan nos trae los datos desde el lugar de la tragedia. Y con gusto saludarte, contarnos cómo amanece Nueva York tras esta agresión terrorista. Hola, ¿qué tal? Un saludo desde Nueva York, que precisamente es una ciudad que amanece aún con el miedo en el cuerpo después de ese atentado terrorista sufrido en la jornada del miércoles, el más grande con víctimas mortales desde el 11 de septiembre de 2001. Lo último que sabemos es que hay 8 muertos, 5 de ellos argentinos, una belga, también hay 11 heridos. Y sabemos también que el sospechoso que quien perpetró el atentado fue Saipov, de 29 años y de nacionalidad uzbeka. Hablaremos de él más adelante, pero ahora recapitular un poco lo que sucedió en la jornada del martes aquí en Nueva York. Eran aproximadamente las 3:05 de la tarde cuando en la parte oeste de Manhattan, en la punta suroriental de Manhattan, un camión alquilado precisamente por el sospechoso condujo varios bloques en dirección contraria y sobre un carril bici que estaban ocupando en ese momento turistas y personas que utilizan este medio de transporte para moverse por la ciudad, arrollando a varias personas, dejando 8 muertos y 11 heridos. Ese camión colisionó con un autobús escolar y a partir de ahí se disparó al sospechoso. Por lo tanto, unas escenas de caos que se vivieron con mucha intensidad y con mucho miedo desde la calle. Lo escuchamos. Cuando se produjo el ruido, vi a los niños corriendo, ellos reían y pensé que era una broma, pensé que no podía ser una cosa real. Después me dirigí hacia allá y vi a la gente corriendo hacia el lugar, vi a la policía llegando y escuché que alguien podría haber sido baleado. Cuando llegué allí vi 2 cuerpos cubiertos. Escuché a un oficial gritando que hay otro sospechoso que entró corriendo al parque. Entonces, en ese momento, al menos 5 agentes corrieron hacia allá e intentaron encontrarlo. Mientras tanto, otros agentes reunieron a todos los que estaban cerca y nos hicieron cruzar la calle solo para mantenernos a salvo. Un hombre ha gritado de que había un tiroteo. La gente comenzó a correr y solo varios minutos después el coche policial se ha apresurado en acudir al lugar. Por lo tanto, como hemos podido escuchar, escenas de pánico, como es normal en un atropello masivo llevado a cabo, lo decíamos antes, por un ciudadano de Uzbekistán de 29 años de edad. Se trataría de Saipov, que llevaría en Estados Unidos desde el año 2010 con una tarjeta verde, una tarjeta que le da derecho a ser residente permanente de este país. Ya desde Uzbekistán, el presidente de ese país ha dicho que colaborará con Estados Unidos, que hará todo lo posible para que se sepa si es que hay algo en lo que pueda ayudar más sobre la identidad de Saipov. También han hablado sus vecinos. Resulta que era un conductor de la empresa de transportes Uber, que también ha dicho que colaborará en todo lo posible, pero como decíamos, han hablado también sus vecinos que se sorprendían, ¿no? Porque muchos de ellos decían que era un vecino absolutamente normal. Como decimos, consternación también entre los vecinos. Lo escuchamos. ¡Qué tragedia! Ha sido una jornada horrible, en un día de diversión para millones de niños. Una tragedia terrible. Incluso pudo ser peor, porque el ataque se produjo literalmente cerca de mi complejo residencial. Ahí escuchábamos a uno de los vecinos. También mencionar que en la jornada del martes aquí era Halloween, había un gran desfile. Las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Muchísima policía escoltando a los niños, a los más pequeños, en esta celebración de Halloween. Hemos comentado antes que el presidente de Uzbekistán ha dicho que ayudará en todo lo posible. Hemos también escuchado al presidente Donald Trump, quien ha dicho que basta de ser políticamente correctos en este asunto, que hay que reforzar el veto migratorio. Por lo tanto, es posible que veamos en los próximos días movimientos en ese sentido. De momento, aquí en la ciudad de Nueva York, una ciudad que se recupera aún de ese atentado terrorista que, como decimos, dejó 8 muertos y 11 heridos aquí en la Gran Manzana. Gracias, Nico, por el reporte.
Y en Argentina, uno de los países sin duda más afectados por este ataque, han celebrado una vigilia en Rosario, ciudad natal de los 5 ciudadanos fallecidos en este atentado en Manhattan. En la urbe y en la provincia de Santa Fe se han declarado luto por las víctimas. Nos cuenta cómo se están viviendo estos difíciles momentos nuestro corresponsal Ricardo Romero. Hernán Mendoza, Diego Angelini, Alejandro Pañuco, Ariel Erlich y Hernán Ferrucci son los nombres de las 5 víctimas argentinas del atentado terrorista perpetrado en Nueva York. 5 personas que eran parte de un contingente más amplio de amigos rosarinos que estaban celebrando encontrarse luego de 30 años de su egreso de la Escuela Secundaria Politécnica ubicada en esa ciudad a 300 kilómetros de la capital de la República Argentina. Se han expresado muchas condolencias a partir de la noticia, no solo del gobierno provincial de Santa Fe, que decretó 48 horas de duelo y ha puesto las banderas argentinas a media asta en los edificios provinciales, sino también desde el ámbito del Estado Nacional. El presidente Mauricio Macri fue el encargado de expresar el profundo dolor que tiene el Estado argentino ante esta noticia tan triste, ante la muerte de 5 compatriotas y las heridas que sufrió un 6º que permanece internado en un hospital de Nueva York. El jefe de Estado argentino se expresaba con estas palabras sobre el atentado terrorista perpetrado en Estados Unidos. Fueron víctimas 5 rosarinos. Rosario es una ciudad acá cerca, una de las más importantes de Argentina. 5 jóvenes emprendedores, protagonistas de la sociedad rosarina. Imagino que con lindas familias. Es algo que nos ha pegado mucho a todos los argentinos y a mí en particular. Quiero mandarle un cariño muy grande a todas las familias. Pero esto también nos marca que no hay lugar para zonas grises en el mundo de hoy. Decíamos que se trataba de una historia singular, de amigos que se encontraron después de mucho tiempo en Estados Unidos. 7 de ellos viajaron en un vuelo de línea, otro lo hizo en un vuelo privado para encontrarse con el 9º que vive allí en Manhattan desde hace tiempo. Habían salido a pasear en bicicleta, celebraban 30 años del egreso de ese colegio secundario y encontraron la muerte mientras realizaban un paseo en el sur de Nueva York. Hoy la conmoción se centra en la ciudad de Rosario y también en el resto de Argentina, pero precisamente el presidente del Centro de Estudiantes de este Instituto Politécnico de la ciudad de Rosario habló y expresó lo que sienten los estudiantes ante esta enorme noticia tan triste para esa ciudad. Muchas de estas personas que fueron víctimas son familiares de algún conocido nuestro, entonces nos pega bastante de cerca. Nos duele mucho y también nos duele mucho pensar que hay gente que caminó los mismos pasillos que nosotros, que estuvo en la misma aula que nosotros, y que a nosotros en 30 años nos encantaría estar en un lugar de poder juntarnos y poder reunirnos y planificar un viaje como lo estaban haciendo ellos. Y que bueno, que es como un golpe muy duro que en un hecho así terminen sucediendo este tipo de cosas que nadie se lo merece. Debemos decir que una de las víctimas fatales había ayudado a financiar parte de este viaje para que todos concreten este sueño que lamentablemente terminó en tragedia. El consulado argentino en Nueva York está trabajando a destajo para poder lograr la repatriación de los cuerpos, algo bastante difícil teniendo en cuenta la investigación que se está realizando en ese país del norte. Y por otro lado también se está asistiendo en la contención psicológica a los familiares que han viajado a esa ciudad de Nueva York para acompañar no solo los restos de las víctimas fatales, sino también a quienes han resultado heridas en este atentado. El presidente estadounidense Donald Trump sugiere que el autor del atropello múltiple en Nueva York debe ser sentenciado a pena de muerte. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter, donde subrayó que el agresor estaba feliz cuando pidió colgar la bandera del Estado Islámico en su habitación del hospital. Varios abogados señalaron en la misma red social que la declaración del mandatario puede dificultar la tarea de los fiscales. No es la primera vez que Trump expresa su opinión sobre el atentado que causó 8 muertos y más de una decena de heridos. En una reunión con su gabinete dijo que el sistema de justicia de Estados Unidos era una broma y un hazmerreír, porque no trataba con mayor severidad a los sospechosos de terrorismo. Trump también dijo que apoyaría llevar este caso a la justicia militar, que habitualmente procesa a sospechosos en Guantánamo. Por ahora se presentaron cargos de terrorismo contra el presunto atacante, Sayfullo Saipov. Nuestro corresponsal, el Nicolás Sánchez O'Donovan, visitó la ciudad donde vivía y conversó con sus vecinos. Nos encontramos en el pueblo de Paterson, en el estado de Nueva Jersey. De aquí es Sayfullo Saipov. Como vemos, la calle está totalmente cortada. Esta es la mezquita que atendía durante los últimos meses y su casa
está muy cerca de aquí, a escasos metros, de hecho, de donde nos encontramos. Es, como vemos, una zona totalmente acordonada ahora mismo por la policía y una gran presencia de medios de comunicación, también de curiosos. Han cortado la calle pues por lo que pueda pasar, porque es posible que hayan recibido alguna amenaza contra la comunidad islámica. Hemos hablado con algunas personas aquí y de eso es de lo que se quejaban. De lo último que sabemos sobre Zaipov es que, pues bien, habría dejado una nota en la que habría dicho que se habría inspirado en el Estado Islámico. Después, una vez en el hospital, habría asegurado que estaría orgulloso de lo que hizo en la jornada del martes en Nueva York. Aquí, en su barrio, en su pueblo, en el estado de Nueva Jersey, la gente literalmente no se podía creer que uno de sus vecinos fuera responsable de esta masacre. Hemos hablado con algunos de ellos y esto es lo que nos decían. Estoy triste. Escuché que algún musulmán hizo alguna estupidez. No me gusta eso. Según entiendo, es alguien nuevo en la comunidad, así que es normal que la gente no lo conozca. Esa era la reacción de la gente aquí en el estado de Nueva Jersey, de donde vivía el atacante. En Nueva York, en la Gran Manzana, obviamente continúa pues el estado de shock. Hemos presenciado como la avenida donde se produjeron los atropellos estaba totalmente cortada, con agentes del FBI, con miembros de la policía, pues rastreando palmo a palmo y milímetro a milímetro la escena de los atropellos. Así pues, mientras la expectación crece aquí en Nueva Jersey, en Nueva York, continúan obviamente las reacciones, continúa la investigación y a nivel político pues también continúa el cruce de acusaciones después de este atentado, el más grande en Nueva York después del 11 de septiembre de 2001. En Estados Unidos, las autoridades confirman 8 fallecidos y más de una decena de personas heridas como resultado de este atentado que se ha producido en Manhattan, en el centro de Nueva York. El alcalde de la ciudad ha declarado que se trata de un acto de terror contra civiles inocentes. El individuo que atropelló a la multitud en un carril para bicicletas ya ha sido detenido. Según medios, el atacante es un hombre de 29 años, de origen uzbeco, que habría llegado a los Estados Unidos hace 7 años y vivía en Florida, residente en Florida. Asimismo, se reporta que el hombre dejó en la camioneta una nota, la que había dejado escrito que había actuado en nombre del Estado Islámico. Mientras, las autoridades de Argentina y Bélgica han informado que entre las víctimas hay ciudadanos de sus países. Como gesto de solidaridad, el World Trade Center se iluminó con los colores de la bandera norteamericana, el rojo, el blanco y el azul. Nuestro corresponsal, Nicolás Sánchez O'Donovan, nos resume todo lo que ha acontecido en estas últimas horas en Nueva York. La ciudad de Nueva York vive en estado de shock después de que a las 3:05 de la tarde del 31 de octubre se viviera en la ciudad el primer atentado terrorista con víctimas mortales desde el trágico 11 de septiembre de 2001. Como decimos, eran aproximadamente las 3:05 de la tarde cuando una furgoneta, que ahora sabemos fue alquilada por el sospechoso, condujo en dirección contraria durante varios metros, varias decenas de metros, sobre un carril bicicleta, es decir, que a su paso pues iba arrollando a ciclistas y a viandantes indiscriminadamente. Habría causado la muerte de varias personas, también varios heridos. A partir de ahí el incidente duró unos 10-15 minutos, según los testigos presenciales. A partir de ahí el conductor de esta furgoneta habría salido armado con 2 armas. No se sabe bien si eran armas reales o eran armas de juguete o armas ficticias para causar más pánico. En definitiva, lo que sucedió después de que saliera este sospechoso del vehículo fue que la policía le disparó, disparándole en el abdomen. Primero se hablaba de que fue en la pierna, ahora parece que es en el abdomen, y habría arrestado al sospechoso y se lo habría llevado a un hospital cercano. Hemos sabido también que el vehículo podría haber continuado muchos metros más si no hubiera sido porque se hubiera chocado con un autobús escolar. Y es que hay cerca una escuela de secundaria. Pues bien, un autobús escolar se ha visto involucrado en este incidente. Se habría tenido un choque frontal con esta furgoneta, pero los estudiantes que iban en ese autobús, los niños, los menores, en principio no habrían sufrido heridas de gravedad. Hemos escuchado ya tanto al gobernador del estado de Nueva York como
al alcalde de la ciudad de Nueva York, a Bill de Blasio, quien ha calificado este ataque como un ataque terrorista además que ha dicho es absolutamente cobarde. Le escuchamos. De acuerdo a la información que tenemos por el momento, se trata de un ataque terrorista, un atentado cobarde contra civiles inocentes que no sabían qué estaba pasando. Por el momento hay 8 víctimas mortales y más de 10 heridos. Ahí escuchábamos al alcalde de Nueva York, quien también ha dicho pues, que en las próximas horas, en los próximos días, se espera que haya muchísima más presencia policial en la Gran Manzana. No hay constancia, ni mucho menos, de que puedan haber más ataques, pero ha querido tranquilizar a la población diciendo que va a haber más presencia policial, que no se deben de alarmar, que es normal, simplemente para estar seguros, para atar todos los cabos después de este incidente, que sería el primer ataque terrorista, como decimos, en la ciudad de Nueva York y con víctimas mortales desde el 11 de septiembre. Han reaccionado también a varios niveles, la Casa Blanca, por ejemplo, el presidente Donald Trump reaccionando también a este ataque terrorista, y a partir de ahora pues habrá que esperar a ver lo que puede sacar a la luz la investigación. Muy rápidamente se ha sabido la identidad de esta persona. La policía lo ha adivinado o lo ha investigado y lo ha sabido de manera más o menos rápida. Esto nos puede dar una indicación de que podría estar bajo algún tipo de radar de la policía o del FBI. En definitiva, como decimos, ese ataque que ha dejado varias personas muertas y heridas en el centro de Manhattan, en pleno corazón de la ciudad de Nueva York. Bueno, y para seguir analizando todo lo que está aconteciendo en Nueva York tras este atentado terrorista, vamos a conectar en directo con el analista internacional Andrés Tomás Conterís, que ya se encuentra con nosotros. Bienvenido, buenas noches desde Teherán. Bueno, Andrés, Donald Trump ya ha anunciado que aumentará el control en el programa para admisión de migrantes. Te pregunto, Andrés, ¿en qué otro modo influiría esta tragedia en la política interior del presidente, de Donald Trump? Muy buenas noches también, y la verdad es que lo que hay que estudiar tiene que ver con por qué esto, a quién puede beneficiar este acto terrorista más que a cualquier otro. O sea, si esto de veras fuera una acción de la organización de ISIS, pues, como dijeron que encontraron una nota ahí adentro, como responsabilizándose por esto, la verdad es que ¿quién es la persona o qué institución va a beneficiar más que esto? Hay que analizar eso primero para saber por qué está pasando en este momento. Lo que hemos visto muy últimamente en la historia de Estados Unidos es que Donald Trump mismo en este momento ha sido acusado, acusado indirectamente por su jefe de campaña y su asistente. Han sido acusados muy formalmente por el proceso que está tratando de vincular la manera en que Donald Trump ha violado la ley. Y eso ocurrió ayer mismo. Entonces, quizás eso es casual, quizás es una coincidencia, pero estas cosas han pasado en la historia en Estados Unidos anteriormente, donde vemos que los que más benefician son responsables porque pasan, por qué ocurren. Andrés, hemos hablado de la política interior del presidente de los Estados Unidos y de los Estados Unidos. También te quiero preguntar por la política exterior. ¿Cómo crees que va a afectar este atentado terrorista en la política exterior del presidente y de la administración de Donald Trump? El hecho es de que este acto terrorista ocurre en un momento cuando la administración de Trump está siendo acusado formalmente y que van a haber más acusaciones. O sea, ese proceso debilita mucho a Donald Trump y su gobierno. Este acto terrorista llega en un momento excepcional para él mismo, para Donald Trump. ¿Y por qué? Porque él entonces ahora puede salir con la manera que siempre ha salido, con mucho bravado,
como decimos, con mucho arrogancia y acusando a personas islámicas, en particular en este caso, porque se supone que este hombre dijo Allahu Akbar, ¿verdad? Que Dios es, God is good, ¿no? Como dicen, God is great. Entonces, eso identifica que quizás este hombre es islámico y eso le ayuda a Trump con todo su política en foto. Y a nivel internacional, ¿qué quiere decir? Quiere decir que se prepara para que las políticas migratorias van a seguir siendo muy islamofóbicos y que la política externa también, o sea, se ha acercado mucho a una guerra con Irán, por ejemplo, y esto puede ayudar a ese proceso. Andrés, gracias. Veremos cómo afecta este atentado terrorista en Nueva York a las políticas de los Estados Unidos y de Donald Trump. Un placer. Y en los primeros instantes la gente ni siquiera se dio cuenta de que se trataba de un atentado terrorista. Justamente vamos a escuchar algunas de las primeras impresiones de los testigos que estaban allí en este suceso. Cuando se produjo el ruido, vi a los niños corriendo, ellos reían y pensé que era una broma, pensé que no podía ser una cosa real. Después me dirigí hacia allá y vi a la gente corriendo hacia el lugar, vi a la policía llegando y escuché que alguien podría haber sido baleado. Cuando llegué allí vi 2 cuerpos cubiertos. Escuché a un oficial gritando que hay otro sospechoso que entró corriendo al parque. Entonces, en ese momento, al menos 5 agentes corrieron hacia allá e intentaron encontrarlo. Mientras tanto, otros agentes reunieron a todos los que estaban cerca y nos hicieron cruzar la calle solo para mantenernos a salvo. Un hombre ha gritado de que había un tiroteo. La gente comenzó a correr y solo varios minutos después el coche policial se ha apresurado en acudir al lugar. Esas eran las impresiones de las personas que estaban justamente en ese escenario tras el ataque terrorista. Y los usuarios de las redes sociales se han pronunciado en apoyo a los familiares de las víctimas y amigos y condenaron este ataque terrorista. Vamos a ver algunas de las reacciones. Los líderes mundiales usaron las redes sociales para demostrar su apoyo al pueblo estadounidense, así como vamos a ver, por ejemplo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, citaba en Twitter, como estamos leyendo: nuestros corazones están con la gente de nuestra gran ciudad anfitriona. Hoy, todos nosotros en la sede de la ONU somos neoyorquinos, haciendo alusión de que la ONU está muy cerca de las víctimas y de todas las familiares y amigos de esos fallecidos. También tenemos que acudir a las palabras de Mauricio Macri, el presidente de los argentinos. Recordamos que 5 argentinos han perdido la vida justamente en este ataque en Nueva York. Y aquí las palabras del presidente de Argentina, que decía así: profundamente conmovido por las trágicas muertes de esta tarde en Nueva York. Nos ponemos a disposición de los familiares de las víctimas argentinas. Siguiendo recopilando algunas de las declaraciones que ha habido en Twitter por parte de los mandatarios mundiales, también hemos recogido la de Enrique Peña Nieto, el presidente de México, que citaba también en esta red social con estas palabras: lamento los trágicos acontecimientos registrados esta tarde en Nueva York. México expresa su solidaridad con el pueblo de los Estados Unidos. También haciendo alusión a más reacciones en esta red social con respecto a este atentado en Nueva York, ya no políticos, sino usuarios normales, usuarios cotidianos. En este caso vemos este llamativo: Dios no. Un ataque más en los Estados Unidos. Basta, significa basta, esa frase llamativa. La vida es preciosa y no tiene precio. Esto es tan desgarrador. Y con el hashtag Manhattan Attack, que se ha estado moviendo estas últimas horas tras ese ataque en Nueva York. Y por último también vamos a repasar este tuit que hacía alusión a que hay que estar unidos en estos momentos y no echarse la culpa unos a otros con respecto a este ataque. Lo leemos textualmente: dice, los estadounidenses son extraños, la gente inocente ha sido asesinada y todo lo que hacen es discutir y culpar unos a otros. Estas han sido algunas de las reacciones, pero ahora sigue habiendo muchas y muchas más. Y
Y un tiroteo en un supermercado en Colorado, en los Estados Unidos, ha dejado 2 personas muertas, según ha confirmado la policía. En su cuenta de Twitter anunciaron que una mujer ha sido hospitalizada. Asimismo, precisan que la situación en la zona está bajo control y se realiza una investigación para determinar los detalles. Por ahora, no hay reportes si el agresor ha sido abatido o detenido. En Estados Unidos, las autoridades confirman 8 fallecidos y más de una docena de personas heridas como resultado de un atentado en Manhattan, centro de Nueva York. El alcalde de la ciudad ha declarado que se trata de un acto de terror contra civiles inocentes. El individuo que atropelló a la multitud en un carril para bicicletas ha sido detenido. Según medios, el atacante es un hombre de 29 años de origen uzbeco que habría llegado a los Estados Unidos hace 7 años y vivía en Florida. Asimismo, se reporta que el hombre dejó en la camioneta una nota en la que explicaba que había actuado en nombre del Estado Islámico. Mientras las autoridades de Argentina y Bélgica han informado que entre las víctimas hay ciudadanos de sus países. Como gesto de solidaridad, el World Trade Center se iluminó con los colores de la bandera norteamericana, rojo, blanco y azul. Nuestro corresponsal Nicolás Sánchez O'Donovan nos resume lo sucedido en Nueva York. La ciudad de Nueva York vive en estado de shock después de que a las 3:05 de la tarde del 31 de octubre se viviera en la ciudad el primer atentado terrorista con víctimas mortales desde el trágico 11 de septiembre de 2001. Como decimos, eran aproximadamente las 3:05 de la tarde cuando una furgoneta, que ahora sabemos fue alquilada por el sospechoso, condujo en dirección contraria durante varios metros, varias decenas de metros, sobre un carril bicicleta, es decir, que a su paso pues iba arrollando a ciclistas y a viandantes indiscriminadamente. Habría causado la muerte de varias personas, también varios heridos. A partir de ahí el incidente duró unos 10-15 minutos, según los testigos presenciales. A partir de ahí el conductor de esta furgoneta habría salido armado con 2 armas. No se sabe bien si eran armas reales o eran armas de juguete o armas ficticias para causar más pánico. En definitiva, lo que sucedió después de que saliera este sospechoso del vehículo fue que la policía le disparó, disparándole en el abdomen. Primero se hablaba de que fue en la pierna, ahora parece que es en el abdomen, y habría arrestado al sospechoso y se lo habría llevado a un hospital cercano. Hemos sabido también que el vehículo podría haber continuado muchos metros más si no hubiera sido porque se hubiera chocado con un autobús escolar. Y es que hay cerca una escuela de secundaria. Pues bien, un autobús escolar se ha visto involucrado en este incidente. Se habría tenido un choque frontal con esta furgoneta, pero los estudiantes que iban en ese autobús, los niños, los menores, en principio no habrían sufrido heridas de gravedad. Hemos escuchado ya tanto al gobernador del estado de Nueva York como al alcalde de la ciudad de Nueva York, a Bill de Blasio, que han calificado este ataque como un ataque terrorista además que ha dicho es absolutamente cobarde. Le escuchamos. De acuerdo a la información que tenemos por el momento, se trata de un ataque terrorista, un atentado cobarde contra civiles inocentes que no sabían qué estaba pasando. Por el momento hay 8 víctimas mortales y más de 10 heridos. Ahí escuchábamos al alcalde de Nueva York, quien también ha dicho pues que en las próximas horas, en los próximos días, se espera que haya muchísima más presencia policial en la Gran Manzana. No hay constancia, ni mucho menos, de que puedan haber más ataques, pero ha querido tranquilizar a la población diciendo que va a haber más presencia policial, que no se deben de alarmar, que es normal, simplemente para estar seguros, para atar todos los cabos después de este incidente, que sería el primer ataque terrorista, como decimos, en la ciudad de Nueva York y con víctimas mortales desde el 11 de septiembre. Han reaccionado también a varios niveles, la Casa Blanca, por ejemplo, el presidente Donald Trump reaccionando también a este ataque terrorista, y a partir de ahora pues habrá que esperar a ver lo que puede sacar a la luz la investigación. Muy rápidamente se ha sabido la identidad de esta persona. La policía lo ha adivinado o lo ha investigado y lo ha sabido de manera
más o menos rápida. Esto nos puede dar una indicación de que podría estar bajo algún tipo de radar de la policía o del FBI. En definitiva, como decimos, ese ataque que ha dejado varias personas muertas y heridas en el centro de Manhattan, en pleno corazón de la ciudad de Nueva York. Pues sobre este nuevo golpe de terrorismo en Nueva York vamos a conectar en directo con el experto en seguridad y defensa, Luis Santiago Giacomo Macchiavello, pues para evaluar todo lo sucedido en este ataque. Luis, ¿qué tal? Te saludo. Buenas noches desde Moscú. Bueno, últimamente se ha elevado el número de atentados de este tipo. Normalmente, como veníamos viendo estos últimos meses, se sucedían en Europa. Ahora vemos en esta noche, en este día, que se ha producido en los Estados Unidos. Cuéntame, Luis, ¿a qué crees que se debe este ataque hoy en los Estados Unidos de nuevo? Ataque totalmente previsible. Recordemos que, como lo he dicho bien, en Europa ya es moneda corriente que sucedan estos ataques. En Estados Unidos faltaba ello. No es el primero en Nueva York. Hace un atentado en Times Square hace algunos años. Y todo corresponde a la tipología del lobo solitario. Esto es, un solo individuo con una camioneta o materiales de la zona origina un ataque. Un pequeño ataque, pero que viéndolo de manera publicitaria es totalmente efectivo. Llama la atención y además reivindicado por ISIS. En mi opinión, creo que se van a dar mucho más, desgraciadamente, estos ataques por el éxito que tienen las tropas militares contra el Estado Islámico en la zona de Siria e Irak. Eso está originando una migración de muchos combatientes europeos de retorno a Europa. Y por qué también no decirlo también de retorno a Estados Unidos. Creo que esa va a ser una cuestión básica en estos momentos. Es lo que se llama efecto globo. Yo aprieto por un lado y el fenómeno se me infla por otro. Creo que esto era perfectamente previsible, la abundancia de estos ataques, la modalidad además, lobo solitario, una camioneta o un furgón atropella gente. Londres también ha sido víctima de ello y todo corresponde a ese fenómeno, el traslado de combatientes del Estado Islámico a sus países de origen o el despertar de células dormidas del Estado Islámico. Luis, hemos vuelto a vivir otro ataque terrorista. Te pregunto si son suficientes las medidas de seguridad que implanta Estados Unidos para frenar este tipo de ataques y, como has hablado, esos lobos solitarios que realmente son muy difíciles de frenar. Bien, claro, como bien sostienes, un lobo solitario es imprevisible. La sorpresa está de su lado. Por tanto, es poco probable que las fuerzas policiales estén preparadas para ello. No solo en Estados Unidos, eso pasaría en Europa y en todas partes del mundo. La sorpresa corre a favor del terrorista en este caso. Creo que vamos a ver eso. Vamos a ver un incremento de los ataques en todo el mundo de esta tónica, justamente por el factor que te he explicado, la pérdida de territorio del Estado Islámico. Y creo que en términos estratégicos no hubiese sido tan conveniente un triunfo militar contra el Estado Islámico. Ahí se concentraban los combatientes. Ahora hay una diáspora, un fenómeno de traslación de estos combatientes a todo el mundo. Y eso ya conlleva otro tipo de medidas. Fundamentalmente creo unas medidas, un reforzamiento del sistema de inteligencia. Solamente como ejemplo, el ataque a Barcelona en la Rambla fue anticipado tanto por el CNE español como por la CIA. Fue la autoridad policial de Barcelona la que no hizo ningún caso a las advertencias. Y hablando de impredecibles, me tengo que centrar en la figura del presidente de los Estados Unidos, Luis, Donald Trump. ¿Crees que este ataque, este nuevo atentado en Nueva York puede afectar o cambiar su visión en cuanto a política exterior, a la política exterior de los Estados Unidos? En la política exterior americana, y esta es una opinión personal, se enfoca en lo que prometió Trump en la campaña, una especie de aislacionismo americano, mirar mucho para adentro, ¿no? Pero no creo que este ataque cambie las líneas matrices de la política americana. Todo lo contrario, lo va a reforzar. Creo que va a ser el efecto contrario, porque si hay una prioridad que tiene Donald Trump y una promesa electoral, es la seguridad de los ciudadanos americanos en Estados Unidos. Pues me quedo con tus palabras aquí en Riguroso Directo en RT. Gracias. Y en los primeros instantes la gente ni siquiera se dio cuenta de que se trataba de un atentado terrorista. Les proponemos escuchar las impresiones de algunos testigos del suceso.
Cuando se produjo el ruido vi a los niños corriendo, ellos reían y pensé que era una broma, pensé que no podía ser una cosa real. Después me dirigí hacia allá y vi a la gente corriendo hacia el lugar, vi a la policía llegando y escuché que alguien podría haber sido baleado. Cuando llegué allí vi 2 cuerpos cubiertos. Escuché a un oficial gritando que hay otro sospechoso que entró corriendo al parque. Entonces, en ese momento, al menos 5 agentes corrieron hacia allá e intentaron encontrarlo. Mientras tanto, otros agentes reunieron a todos los que estaban cerca y nos hicieron cruzar la calle solo para mantenernos a salvo. Este nuevo atentado, este nuevo ataque se añade a una larga lista de tragedias de este tipo en los últimos meses en varios países. Vamos a recordar aquí en RT los más impactantes.